Si tienes más de 60 años, amigo o amiga mía, quiero que prestes mucha atención. Existe un hábito muy simple al caminar que podría estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral. Y lo más increíble es que no ocurre durante tu caminata, sino mientras duermes, sin dolor en el pecho, sin mareos, sin ninguna advertencia. En un momento te sientes perfectamente bien, y al siguiente despiertas sin poder mover un brazo, con el habla arrastrada o con el mundo girando a tu alrededor. Desde mi experiencia como especialista en el cerebro, he visto a demasiados adultos mayores sufrir derrames cerebrales súbitos y devastadores. Y no fue por fumar, ni por tener el colesterol alto, sino por algo que ellos creían que era bueno para su salud. Caminar. Sí, has oído bien, caminar. Pero cuando se hace de la manera incorrecta, en el momento equivocado o con los hábitos equivocados, puede dañar tu circulación en silencio, formar coágulos de sangre y preparar el escenario perfecto para un derrame cerebral, cuando tu cerebro es más vulnerable, entre las 2 y las 6 de la mañana. En este video te voy a mostrar 9 errores al caminar que he visto causar un daño real en personas mayores, incluso en las más saludables. Y compartiré contigo las historias de pacientes reales que pensaban que lo estaban haciendo todo bien, hasta que una caminata cambió sus vidas para siempre. Si te importa tu cerebro, tu independencia o la de alguien que amas, quédate conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no te has suscrito, te recomiendo que presiones ese botón y actives la campanita para no perderte ningún otro consejo de salud hecho especialmente para ti. El primer hábito, y quizás el más subestimado, es caminar sin beber suficiente agua, lo que lleva a coágulos inducidos por la deshidratación. La mayoría de las personas mayores que conozco se enorgullecen de mantenerse activas. Una caminata por la mañana o por la tarde es parte de su rutina, de su identidad, representa independencia, disciplina e incluso esperanza. Y tienen razón al creer que caminar puede ser una medicina poderosa para el cuerpo y el cerebro. Pero, ¿y si te dijera que caminar sin algo tan simple como un vaso de agua podría estar preparándote silenciosamente para un derrame cerebral mientras duermes? Déjame explicarte. He visto a muchísimos adultos mayores que caminan regularmente, comen bien y evitan fumar, y aún así sufren un derrame cerebral sin previo aviso. Una noche se sienten bien, y a la mañana siguiente despiertan sin poder hablar o, peor aún, no despiertan en absoluto. En varios de estos casos, el culpable no era algo obvio como arterias obstruidas o fibrilación auricular. Era la deshidratación, silenciosa, progresiva y muy subestimada. Verás, a medida que envejecemos, nuestra sensación de sed disminuye. La misma caminata que nos hacía sentir llenos de energía a los 50 años puede provocar una peligrosa pérdida de agua a los 70, incluso si es solo un paseo de 20 o 30 minutos por el barrio. Las personas mayores pierden líquidos más rápidamente, sus riñones filtran con menor eficiencia y su sangre se vuelve más concentrada. Esa sangre más espesa y lenta tiene un instinto: formar coágulos. Coágulos que pueden viajar silenciosamente al cerebro mientras duermes y bloquear el oxígeno en cuestión de segundos. Nunca olvidaré al señor Jiménez, un bombero retirado de 79 años. Estaba en excelente forma, con piernas fuertes y una mirada clara, el tipo de hombre que uno asumiría que estaba envejeciendo con gracia. Caminaba todos los días, sin importar el clima, pero odiaba llevar agua, decía que lo hacía sentir como un turista. Durante más de un año, caminó 3 kilómetros cada tarde bajo el aire seco de la montaña. Luego iba a casa, cenaba y se relajaba, sin agua antes ni después. Pensó que no importaba, hasta que una mañana su esposa lo encontró colapsado en el suelo, con el lado derecho paralizado. Había sufrido un derrame en la arteria cerebral media izquierda, uno de los tipos más devastadores.
Sus análisis mostraron una elevada viscosidad en la sangre y signos de deshidratación crónica leve. No había obstrucciones, ni arritmias cardíacas, pero sí había coágulos. Pequeños coágulos pegajosos, probablemente formados después de meses de caminar deshidratado, amenazando silenciosamente su cerebro hasta que uno finalmente bloqueó un vaso clave durante la noche. Esto es algo que muchas personas mayores no comprenden. Incluso una deshidratación leve puede espesar la sangre en un 10% o más. Ese ligero aumento es suficiente para ralentizar la circulación en los vasos más pequeños del cerebro, y tu cerebro, que ya es más vulnerable por la noche debido a la menor presión arterial, se convierte en el blanco perfecto. No se trata solo de la distancia que caminas o la frecuencia, se trata de si tu sangre es lo suficientemente fluida para nutrir tu cerebro de manera segura después de moverte. Sin hidratación, tu caminata se convierte en un factor de estrés, no en un beneficio. Y esto no se limita al calor extremo o a los meses de verano. De hecho, la deshidratación es más peligrosa en invierno, cuando el aire es seco y sentimos menos sed. He tenido pacientes que sufrieron derrames cerebrales en enero, después de una corta caminata en una mañana fría, sin sospechar que el aire fresco estaba extrayendo humedad de sus pulmones y piel, espesando lentamente su sangre para la hora de dormir. Es un peligro silencioso. Y quizás la parte más trágica es que es muy fácil de prevenir. Este es mi consejo para cada persona mayor que está viendo esto. Antes de cada caminata, bebe un vaso de agua a temperatura ambiente. Después de tu caminata, bebe otro vaso. No esperes a tener sed. Para ese momento ya es tarde. Lleva contigo una pequeña botella. Si sientes mareos, la boca seca, o un cansancio inusual después de caminar, es posible que ya estés deshidratado. Estas son las primeras advertencias de tu cuerpo. No las ignores. El señor Jiménez sobrevivió, pero ya no puede conducir y ahora camina con un bastón. Cuando lo visité durante su rehabilitación, me dijo en voz baja: «Pensé que lo estaba haciendo todo bien. No sabía que olvidar el agua podría quitarme mi independencia. Por eso comparto su historia, para que no se convierta en la tuya. Si sigues conmigo y encuentras esta información útil, por favor escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás aquí. Ahora te revelaré algo sorprendente, porque el segundo hábito puede sorprenderte aún más. Ahora pasemos al punto número 2, caminar sin protección solar. Esto puede aumentar la inflamación relacionada con los derrames cerebrales. Como especialista que ha cuidado a miles de personas mayores, hay un factor sutil pero peligroso que veo que se pasa por alto todos los días: el sol. No solo su calor, sino los efectos a largo plazo de la exposición al sol sin protección durante tus caminatas. Especialmente para los adultos mayores, este hábito silencioso puede aumentar tu riesgo de inflamación, daño vascular y, en última instancia, de un derrame cerebral. A muchos les encantan sus paseos por la tarde bajo el cielo abierto, y es comprensible. El sol se siente bien, levanta el ánimo y ayuda con la vitamina D. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que el sol ya no es el mismo amigo que solía ser. A medida que envejecemos, nuestra piel pierde capas protectoras, nuestro sistema inmunológico se debilita, y nuestros vasos sanguíneos, especialmente los que alimentan el cerebro, se vuelven más frágiles y propensos a daños inflamatorios. La radiación ultravioleta del sol no es solo un riesgo para tu piel, envía una alarma silenciosa a todo tu sistema vascular. La exposición crónica al sol, incluso 20 minutos al día sin la protección adecuada, desencadena estrés oxidativo e inflamación del revestimiento interno de los vasos sanguíneos. En adultos mayores con hipertensión preexistente o arterias rígidas, esto se convierte en la tormenta perfecta. Esa inflamación no siempre se siente de inmediato, se acumula silenciosamente. Con el tiempo, tus arterias se estrechan, se endurecen y se vuelven vulnerables a microcoágulos. Y una vez que estos coágulos se forman, pueden viajar libremente. Si uno se desplaza hacia el cerebro y bloquea una arteria crítica durante el sueño,
El resultado es súbito e irreversible. Déjame contarte sobre la señora Elena Martínez, una viuda de 76 años, una mujer dulce que amaba pasear a su perrito cada tarde justo antes del atardecer. Nunca lo pensó 2 veces. Usaba sandalias, sin sombrero, y decía que las gafas de sol la hacían sentir demasiado arreglada. Creía que estaba haciendo algo bueno por su cuerpo, pero con el tiempo, sus lecturas de presión arterial comenzaron a fluctuar. Experimentó fatiga, mareos y visión borrosa, síntomas que ella descartó como parte normal del envejecimiento, hasta que una madrugada, su hija la encontró en el suelo de la cocina, incapaz de hablar, con el rostro caído de un lado. Un derrame cerebral isquémico le había quitado su capacidad de comunicación. Cuando examinamos sus registros médicos, no encontramos signos de fibrilación auricular ni acumulación importante de placa, pero sí vimos una inflamación crónica, una proteína C reactiva elevada, que es un marcador de estrés vascular, y signos de daño oxidativo. Creo que sus paseos diarios sin protección bajo el sol intenso habían inflamado gradualmente los delicados vasos de su cerebro, debilitando la barrera protectora entre la sangre y el tejido cerebral. Lo que hace que esto sea tan aterrador es que Elena no se sentía enferma. No estaba haciendo nada malo, no fumaba, no se excedía en el esfuerzo, pero sin saberlo, estaba creando un entorno en su cerebro donde un derrame cerebral podía ocurrir de la noche a la mañana. ¿Qué podría haber hecho diferente? A medida que envejecemos, nuestro cuerpo procesa la luz solar de manera distinta. La misma caminata de 15 minutos que te daba un bronceado a los 40, ahora podría causar irritación vascular a los 70. Los ojos, en particular, son una ventana directa al cerebro. La luz ultravioleta, sin filtrar, daña las arterias de la retina y el nervio óptico. Por eso, ahora insto a todos mis pacientes mayores que si caminan al aire libre, incluso por solo 10 minutos, se protejan. Usa un sombrero de ala ancha que dé sombra a tu cara y cuello. Elige gafas de sol con protección UV que cubran bien tus ojos. Usa ropa ligera de manga larga si estás bajo un sol fuerte y evita las horas de mayor radiación, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. La protección solar no es vanidad. Se trata de preservar la salud de tu cerebro, tus ojos y tu independencia. Elena está en terapia del habla ahora y camina de nuevo, pero esta vez con un bastón, un sombrero y gafas de sol con protección UV. Me dijo con esfuerzo: no sabía que el sol podía dañar mi cerebro, pensé que solo envejecía mi piel. Ese malentendido le costó parte de su independencia, no tiene por qué costarte la tuya. Pero si crees que la exposición al sol es un peligro oculto, espera a escuchar lo que sucede cuando caminas solo, sin nadie que pueda notar las señales si algo sale mal. Acompáñame porque el tercer hábito puede ser el más solitario y peligroso de todos. El tercer punto es caminar en aislamiento, sin nadie que note las señales de advertencia. Hay algo hermoso en caminar solo. Para muchos adultos mayores, es un momento de paz, un ritual diario para ordenar los pensamientos o simplemente sentir un poco más de control. Tal vez no quieras conversación ni compañía. Después de todo, te has ganado el derecho a disfrutar de la soledad. Pero hay un peligro oculto en este hábito que muy pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. He visto las consecuencias devastadoras de caminar en soledad, especialmente en personas mayores de 65 años. No porque caminar sea malo, caminar es vital, pero cuando caminas solo, no hay nadie para notar las señales cuando tu cuerpo comienza a fallar. Y en los adultos mayores, las señales de advertencia de un derrame cerebral o un ataque isquémico transitorio pueden ser tan sutiles y rápidas que es fácil ignorarlas, a menos que alguien más esté observando. Muchos derrames cerebrales no comienzan con alguien colapsando en la calle. Comienzan con pequeños momentos, un ligero arrastre de las palabras, unos segundos de confusión o un breve entumecimiento en un brazo o una pierna. Y cuando estás solo, puedes atribuirlo a la fatiga o al envejecimiento.
Quizás no te des cuenta de que ya se ha formado un pequeño coágulo de sangre y ahora está interrumpiendo el flujo de oxígeno a una parte de tu cerebro. Nunca olvidaré al señor Leonardo Benítez, un viudo de 75 años, ferozmente independiente y orgulloso de serlo. Me dijo: «He caminado todos los días desde que mi esposa falleció, me mantiene con los pies en la tierra». Cada mañana caminaba 3 kilómetros por su vecindario, sin teléfono ni compañero de caminata. Una mañana helada de enero, Leonardo experimentó lo que luego describió como un momento extraño. De repente olvidó de qué dirección venía. Su pierna derecha se sentía pesada, como si no obedeciera del todo, pero no había nadie alrededor. Así que descansó en un banco, esperó hasta sentirse normal de nuevo y terminó su ruta. A la mañana siguiente, despertó con un dolor de cabeza punzante, visión borrosa y confusión. Su hija llamó a emergencias. Había sufrido una embolia cerebral y el extraño episodio en el banco del día anterior. Eso fue un mini derrame. El susurro desesperado de su cuerpo de que algo andaba mal. Si alguien hubiera estado caminando con él, podría haber notado su dificultad para hablar, su caminar inestable o su olvido repentino. Podrían haber pedido ayuda antes de que el daño fuera permanente, pero estaba solo, y esa demora le costó caro. Leonardo finalmente se recuperó, pero su habla sigue siendo lenta y lucha con el equilibrio. Ojalá alguien hubiera estado allí, me dijo más tarde, solo para decir: «Oye, Leonardo, algo no está bien». Y ese es exactamente el punto. No caminas solo porque seas descuidado, caminas solo porque eres fuerte. Pero la fuerza no significa rechazar la ayuda, significa ser lo suficientemente sabio para reconocer cuando tu cuerpo necesita un segundo par de ojos. Porque esta es la aterradora verdad: muchos adultos mayores ni siquiera saben que han tenido un derrame cerebral hasta días después. Y sin intervención en las primeras horas, el daño puede ser permanente. La medicina moderna puede revertir algunos derrames si se detectan a tiempo. Existen medicamentos que pueden disolver coágulos, pero solo dentro de una ventana de tiempo muy estrecha, generalmente de 3 a 4 horas y media. Y si nadie ve cuándo comienzan tus síntomas, esa ventana se cierra silenciosamente mientras descansas o esperas. Entonces, ¿qué puedes hacer? No tienes que renunciar a tu independencia, pero considera caminar con un compañero, incluso 1 o 2 veces por semana. Únete a un grupo local de caminata para personas mayores. O al menos lleva un teléfono o un brazalete de alerta médica que pueda detectar caídas o enviar ayuda. Este pequeño cambio en la rutina podría ser la diferencia entre detectar un derrame a tiempo y no tener nunca la oportunidad de hacerlo. Leonardo camina de nuevo ahora, pero lo hace con su hija, y me dijo algo en lo que pienso a menudo. La soledad es pacífica, pero el silencio puede ser mortal. Y tiene razón. Si sigues conmigo y encuentras valiosa esta información, por favor, comenta el número 1 abajo para saber que estás aquí. Ahora, continuemos con el punto número 4, que es caminar después de una cena pesada. Un mal momento y una mala presión. Hay algo reconfortante en dar un paseo después de la cena. Para muchos se ha convertido en una costumbre para ayudar a la digestión y relajarse. Pero, ¿y si te dijera que esta rutina bien intencionada, hecha en el momento incorrecto, podría estar aumentando silenciosamente tu riesgo de sufrir un derrame cerebral durante la noche? Como neurólogo he visto que esto sucede más de lo que piensas. Comes una cena abundante y reconfortante, tal vez un poco más pesada de lo habitual, y luego piensas: debería dar un paseo para mover las cosas. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Ese paseo después de comer puede estar forzando a tu cuerpo a librar una batalla para la que ya no está preparado. Después de una comida pesada, especialmente una rica en grasas o carbohidratos, tu cuerpo desvía la sangre de tu cerebro hacia tu sistema digestivo. Es una respuesta normal. Tu estómago e intestinos demandan sangre extra para procesar lo que acabas de comer.
En personas más jóvenes el cuerpo se ajusta sin problemas, pero en adultos mayores, especialmente aquellos con hipertensión, diabetes o rigidez arterial, este cambio puede resultar en una menor perfusión cerebral, lo que significa que llega menos sangre a tu cerebro. Ahora, añade una caminata a ese escenario. Caminar requiere movimiento, oxígeno y flujo sanguíneo a los músculos. Pero tu cuerpo ya está ocupado digiriendo. Entonces, ¿de dónde saca esa sangre extra? A menudo, tu cerebro se convierte en el donante silencioso. Ahí es cuando comienza el verdadero peligro. Mareos leves, debilidad repentina o desorientación. Es un cambio sutil, pero suficiente para desencadenar una cascada de problemas. Te vas a dormir sintiéndote satisfecho, pero en la madrugada, cuando tu presión arterial aumenta durante el sueño REM, un coágulo que se formó horas antes puede finalmente bloquear una frágil arteria cerebral. Eso es exactamente lo que le pasó a la señora Herrera, una profesora de piano jubilada de 74 años. Cada noche cenaba sola algo sustancioso que le encantaba. Luego, como un reloj, se ponía su chaqueta y daba un paseo de 20 minutos por su tranquilo barrio. Lo hago por mi digestión, me dijo. Pero una mañana, su vecino notó que su periódico seguía en la puerta a las 9 de la mañana, algo inusual en ella. Cuando llegaron los paramédicos, la encontraron consciente pero confundida, incapaz de hablar correctamente. Había sufrido un derrame cerebral isquémico. Su presión arterial se había disparado dramáticamente durante la noche y su sangre estaba inusualmente viscosa. Le pregunté sobre su caminata la noche anterior. Había comido chuletas de cerdo, patatas y un trozo de tarta. Salió a caminar solo 15 minutos después. Su cuerpo, que todavía intentaba digerir una comida pesada, tuvo que competir por la circulación. Y cuando el derrame la golpeó mientras dormía, no hubo ninguna advertencia. La señora Herrera sobrevivió y está en terapia del habla ahora. Pero me dijo recientemente, pensé que estaba haciendo lo correcto. No sabía que caminar demasiado pronto después de cenar podría quitarme mis palabras. Su historia me rompe el corazón, no porque cometiera un error, sino porque muchas personas mayores hacen lo mismo sin conocer el riesgo. Piensan, si me muevo más, estaré más sano, y eso es cierto, pero el momento importa. Para los adultos mayores, recomiendo esperar al menos 90 minutos después de una comida pesada antes de caminar. Y si caminas después de la cena, que sea una comida ligera y un paseo suave. En su lugar, prueba con movimientos cortos en casa, estiramientos suaves y guarda las caminatas estructuradas para más temprano en el día, cuando tu cuerpo está más preparado. No tienes que renunciar a tus paseos, solo tienes que respetar lo que tu cuerpo intenta decirte. Ahora bien, ¿alguna vez has pensado en cómo la forma en que te paras y te mueves durante tu caminata podría estar cortando silenciosamente el flujo de sangre a tu cerebro? A continuación, te explicaré cómo una mala postura al caminar, especialmente una inclinación de la cabeza hacia adelante, puede comprimir lentamente las arterias de tu cuello y provocar un derrame cerebral sin previo aviso. Quédate conmigo, porque el quinto hábito puede ser el error más pasado por alto de todos. El punto número 5 es caminar con mala postura. Muy pocos se dan cuenta de que la forma en que te mantienes erguido, la postura que adoptas durante esas caminatas, puede estar poniendo tu cerebro en peligro silenciosamente. No se trata de velocidad o distancia, se trata de alineación. Y para los mayores de 65 años, una mala postura al caminar no es solo incómoda, podría ser mortal. A medida que envejecemos, la gravedad parece tirar un poco más fuerte de nosotros. Los hombros se redondean hacia adelante, el cuello comienza a inclinarse hacia abajo y desviamos la mirada hacia el suelo por miedo a una caída. Se siente instintivo, como si nos estuviéramos protegiendo, pero lo que realmente estamos haciendo, sin siquiera saberlo,
es comprimir las arterias de nuestro cuello que suministran sangre a nuestro cerebro, especialmente las arterias carótidas. Tus arterias carótidas son como autopistas que transportan sangre rica en oxígeno desde tu corazón directamente a tu cerebro. Cuando inclinas crónicamente el cuello hacia adelante, bajas la cabeza o dejas que tus hombros se encorven mientras caminas, estrechas el espacio en tu columna cervical y reduces la eficiencia de estos vasos críticos. En adultos mayores cuyas arterias ya pueden estar rígidas o parcialmente estrechadas por la placa, incluso una compresión menor puede disminuir significativamente el flujo sanguíneo al cerebro. Y cuando el flujo sanguíneo se ralentiza, es más probable que se formen coágulos. La turbulencia en las arterias estrechadas puede desencadenar la actividad de las plaquetas, lo que lleva a la formación de coágulos. Permíteme contarte sobre el señor Alberto, un contable jubilado de 78 años. Vino a mi consulta el año pasado después de sufrir un ataque isquémico transitorio, un mini derrame. Sus síntomas fueron breves pero aterradores. Había salido a su caminata matutina cuando de repente se sintió mareado y perdió el equilibrio. Su visión se volvió borrosa y tuvo problemas para formar palabras. Pasó en cuestión de minutos, pero fue suficiente para asustarlo. Cuando revisamos su caso, sus análisis de sangre eran estables, sin problemas importantes de colesterol, pero cuando le pedí que me mostrara cómo caminaba, vi el problema de inmediato. Su postura estaba severamente encorvada. Miraba directamente al suelo mientras caminaba, con el cuello doblado en un ángulo de casi 45 grados. Dijo que comenzó a caminar así después de una caída hace 2 años. Solo para estar seguro, explicó. Pero, irónicamente, ese instinto protector se había convertido silenciosamente en la fuente de riesgo. Realizamos una ecografía carotidia mientras mantenía su postura habitual al caminar y, efectivamente, el flujo sanguíneo a través de sus arterias carótidas disminuyó significativamente cuando su cuello estaba flexionado hacia adelante. Su cuerpo se había adaptado a esta posición encorvada y su cerebro había estado recibiendo lentamente menos oxígeno con cada paso. Alberto tuvo suerte, el mini derrame no dejó daños permanentes, pero fue una llamada de atención. Pensé que caminar me estaba ayudando, me dijo. No sabía que la forma en que caminaba podría ser lo que me perjudicara. Desde entonces, hemos trabajado juntos en la corrección de la postura y el fortalecimiento del tronco. Su marcha es más fuerte ahora, su confianza es mayor y, lo más importante, ya no está privando silenciosamente a su cerebro de sangre. Así que, si tienes más de 65 años y caminas regularmente, te insto a que te preguntes, ¿cómo es mi postura? ¿Estoy mirando al suelo o hacia adelante, hacia la vida? Porque tu cerebro necesita ese oxígeno. Aquí tienes lo que puedes hacer a partir de mañana. Levanta la barbilla, mantén la mirada a unos 3 o 5 metros por delante de ti. Tira suavemente los hombros hacia atrás. Imagina una cuerda que levanta la coronilla de tu cabeza. Usa bastones de trekking o un andador ligero si necesitas estabilidad. Estira el cuello y la parte superior de la espalda a diario. La postura es una memoria muscular. Se puede reentrenar. No esperes a que lleguen los mareos. No esperes a escuchar que tu habla se arrastra en el espejo. Para entonces, puede que ya sea demasiado tarde. Protege tu cerebro ahora, no solo caminando, sino caminando correctamente. Y si la postura, algo tan ordinario, puede afectar el flujo sanguíneo a tu cerebro, imagina lo que sucede cuando los mismos zapatos que usas desequilibran silenciosamente tu cuerpo. A continuación, te explicaré cómo el calzado incorrecto, demasiado duro, demasiado apretado o demasiado plano, puede alterar tu circulación. Quédate conmigo. El sexto hábito puede estar justo debajo de tus pies y es posible que ni siquiera te des cuenta. Hábito número 6. Usar los zapatos equivocados, afectando el flujo sanguíneo y el riesgo de caídas. Para la mayoría de las personas, los zapatos son solo algo que te pones sin pensar.
Pero si tienes más de 65 años, los zapatos que eliges pueden significar la diferencia entre proteger tu cerebro y desencadenar un derrame cerebral catastrófico. No se trata solo de comodidad, se trata de circulación, equilibrio y formación de coágulos. He visto de primera mano cómo algo tan simple como el calzado se convierte en un peligro oculto para la salud. Con el tiempo, los zapatos equivocados hacen más que solo dañar tus pies, alteran tu postura, restringen la circulación en tus piernas y aumentan silenciosamente tu riesgo de caídas y de derrame cerebral. Y no siempre es inmediato, el daño se acumula lentamente, paso a paso. Cuando somos jóvenes, nuestros pies son más indulgentes, pero a medida que envejecemos, las almohadillas de grasa en nuestras plantas se adelgazan, los arcos se aplanan y nuestras articulaciones de los tobillos se endurecen. Zapatos que antes se sentían bien de repente pueden causar dolor, desequilibrio o, lo que es más peligroso, la compresión de venas y nervios en las extremidades inferiores. Esta compresión ralentiza el retorno de la sangre de las piernas al corazón. Cuando el flujo sanguíneo se vuelve lento, particularmente en personas con venas varicosas o enfermedad vascular, se forman coágulos de sangre, y cuando llegan al cerebro, el resultado es un derrame. Pero el problema no se detiene en la circulación. Los zapatos que no ajustan bien, especialmente los que son demasiado apretados, duros o completamente planos, cambian sutilmente la forma en que caminas. Afectan tu zancada, el ángulo de tus rodillas y tu equilibrio. Y cuando tu marcha está desajustada, tu postura lo compensa, encorvándote hacia adelante, inclinándote hacia un lado y tensando las caderas, todo lo cual ejerce presión sobre tu columna vertebral y las arterias del cuello. Quiero contarte sobre la señora Juana, una bibliotecaria jubilada de 72 años. Era activa, aguda e increíblemente organizada. Caminaba todas las mañanas con su hermana, pero siempre usaba el mismo par de zapatos de lona sin cordones, elegantes pero viejos y sin soporte para el arco. Son ligeros y fáciles, me dijo. Luego, un día, comenzó a experimentar hormigueo en los dedos de los pies y algo de mareo después de caminar. Una mañana, sintió que su pie derecho cedía por completo. Cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza. En la sala de emergencias, su escáner mostró un pequeño derrame cerebral cerebeloso, probablemente causado por un coágulo que había viajado hacia arriba. Lo que me sorprendió fue la ecografía de su pierna. Había desarrollado una trombosis venosa profunda, un coágulo en una vena de la parte inferior de la pierna, y la causa principal fue el retorno venoso restringido por meses de caminar con zapatos que comprimían sus pies. No tenía problemas cardíacos, pero tenía los zapatos equivocados. Y ellos cambiaron su marcha, redujeron la circulación sanguínea y comenzaron un efecto dominó que casi le roba su independencia. Juana camina de nuevo, pero ahora con zapatos ortopédicos ajustados por un especialista. Me dijo recientemente: nunca imaginé que los zapatos pudieran dañar mi cerebro. Solo pensé que dañaban mis pies. Y esa es la trampa en la que caen tantos adultos mayores. Minimizamos el dolor de pies. Elegimos lo que es fácil de poner. Evitamos reemplazar los zapatos hasta que se están deshaciendo. Pero aquí está la verdad. Tus pies son tu base. Y cuando no tienen soporte, todo lo que está por encima de ellos sufre. Esto es lo que ahora recomiendo a todos mis pacientes mayores. Elige zapatos con un soporte adecuado para el arco y suelas que absorban los impactos. Asegúrate de que haya espacio en la puntera. Tus dedos nunca deben sentirse apretados. Evita los zapatos completamente planos. Tu pie necesita una ligera elevación para una circulación saludable. Haz que un podólogo o un fisioterapeuta evalúe tu marcha y la forma de tu pie cada 1 o 2 años. Nunca uses zapatos con suelas gastadas. No necesitas gastar cientos de euros. Necesitas zapatos que apoyen tu paso, protejan tus vasos y preserven tu equilibrio. Porque un paso en falso desapercibido, un giro de tobillo o un coágulo de una vena comprimida es todo lo que se necesita para cambiarlo todo.
Y mientras que el calzado puede parecer una elección pequeña, a menudo son los hábitos más pequeños los que conducen a las mayores consecuencias. Pero ahora, déjame preguntarte esto. ¿Qué pasa si la superficie sobre la que caminas, las colinas, las aceras irregulares, las pendientes, está poniendo en riesgo tu cerebro todos los días? A continuación, te diré cómo caminar sobre superficies empinadas o irregulares desencadena picos de presión arterial. Quédate conmigo, porque el hábito número 7 puede ser parte de tu caminata diaria y podrías no darte cuenta de lo peligroso que se ha vuelto. Séptimo hábito: caminar sobre superficies empinadas o irregulares, lo que aumenta la presión y la inestabilidad. Algunas colinas, un poco de grava, una acera inclinada, se siente como un buen ejercicio, una forma de mantener el cuerpo desafiado. Pero aquí está la verdad oculta que pocas personas conocen. Para las personas mayores, esas pequeñas inclinaciones y superficies irregulares pueden sobrecargar silenciosamente el cerebro, el corazón y el sistema vascular, creando la tormenta perfecta para un derrame cerebral. A menudo pensamos que caminar es inofensivo, incluso curativo, y la mayor parte del tiempo lo es, pero no todas las superficies son iguales. Y para alguien mayor de 65 años, tu entorno se convierte en una variable crucial para proteger tu cerebro. Cuando caminas cuesta arriba, tu corazón debe bombear más fuerte. Cuando caminas cuesta abajo, tu equilibrio se ve desafiado, y esto no se trata solo de tropezar o caer, se trata de lo que sucede dentro de tu cuerpo. Déjame explicarte médicamente. Las superficies de caminata irregulares o inclinadas provocan un cambio rápido en la presión arterial, especialmente la presión sistólica, ya que tus músculos demandan más oxígeno y tu corazón se ve obligado a responder rápidamente. Si tus arterias ya están rígidas o estrechadas, este aumento de presión puede crear estrés en las paredes de los vasos, lo que podría desprender placa o contribuir a la formación de coágulos de sangre. Cuanta mayor sea la inestabilidad bajo tus pies, más tendrán que trabajar juntos tus músculos, ojos y cerebro para mantener el equilibrio. Esta corrección constante agota tus reservas de energía y ejerce un exceso de estrés en tu sistema vestibular y en los mecanismos de regulación de la presión arterial. Permíteme contarte sobre el señor Ricardo, un ex inspector de 81 años. Un hombre orgulloso que caminaba todos los días por el mismo sendero forestal cerca de su casa. El sendero serpenteaba a través de suaves colinas, grava suelta y raíces de árboles ocasionales. Me mantiene joven, solía decir. Una mañana, después de una noche particularmente lluviosa, resbaló ligeramente en una pendiente embarrada. No se cayó, pero sintió que su corazón se aceleraba, y luego su cabeza daba vueltas. Se sentó, pensando qué pasaría. Horas más tarde, su vecino lo encontró en casa, confundido y arrastrando las palabras. Había sufrido un derrame en el lado derecho que afectó su memoria y equilibrio. Cuando revisamos su caso, su presión arterial había aumentado significativamente durante esa caminata matutina. Las imágenes revelaron microcoágulos en sus vasos cerebrales, y el probable desencadenante fue un pico repentino de estrés vascular combinado con una ligera deshidratación. El terreno irregular e inclinado que caminaba todos los días, creyendo que lo hacía más fuerte, había empujado su sistema cardiovascular más allá de su umbral de seguridad. Su historia no es infrecuente. A medida que envejecemos, los sensores de nuestro cuerpo que regulan la presión arterial se vuelven menos sensibles. Eso significa que tu cuerpo no se adapta a los cambios de presión arterial tan rápidamente, especialmente durante el esfuerzo físico en terrenos cambiantes. Una pequeña colina puede no parecer mucho, pero podría aumentar tu presión en 30 o 40 puntos durante varios minutos. Esto no significa que debas dejar de caminar, pero sí que necesitas caminar de manera inteligente. Si tienes más de 65 años, evita las pendientes pronunciadas y los cambios bruscos de elevación, a menos que tu médico te lo haya autorizado. Elige caminos planos, pavimentados y uniformes. Las pistas de las escuelas locales,
las aceras planas o los centros comerciales son excelentes opciones. Usa zapatos con buen agarre y soporte para el tobillo. Haz pausas a menudo. Deja que tu corazón y tu cerebro se pongan al día. Lleva agua. No sigas adelante si sientes fatiga o mareos. Ricardo todavía camina ahora, pero en la pista local. Camina con un amigo y, lo que es más importante, camina con conciencia. Las superficies por las que caminas pueden parecer simples, pero tu cuerpo ya no es el mismo que hace 10 años. Ya no se adapta en silencio. Susurra. Advierte. Y si ignoras esas señales, finalmente se rompe. Y aunque el terreno irregular plantea peligros reales, lo que sucede dentro de tu mente mientras caminas puede ser igual de crítico. A continuación, te diré cómo caminar distraído, revisando tu teléfono o incluso soñando despierto, puede interferir con los sistemas de equilibrio de tu cerebro y llevar a consecuencias devastadoras. No te pierdas el 8º hábito. Hábito número 8. Caminar mientras estás distraído. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Para muchas personas mayores, caminar es uno de los pocos momentos de soledad. Pero, ¿y si te dijera que dividir tu atención durante una caminata, incluso por unos pocos segundos, podría preparar silenciosamente el escenario para un derrame cerebral o una lesión cerebral grave? Es difícil de imaginar, pero la distracción puede ser tan peligrosa como una acera resbaladiza. Especialmente para los adultos mayores, la capacidad de procesar múltiples señales sensoriales a la vez disminuye con la edad. No es tu culpa, es biología. El cerebro que envejece se vuelve más vulnerable a la sobrecarga sensorial. Puedes pensar que escuchar música, charlar por teléfono o ensayar mentalmente tu lista de la compra durante una caminata es inofensivo. Pero lo que sucede en esos momentos de distracción es profundo. Tu cerebro desvía recursos de la conciencia física hacia el procesamiento cognitivo. Eso significa menos atención a tu postura, a tu pisada y, lo más importante, a las señales sutiles que tu cuerpo envía cuando algo va mal. No se trata solo de tropezar. Se trata de lo que sucede cuando no te das cuenta de que tu visión se está volviendo borrosa o que uno de tus pies se siente pesado. Estos suelen ser los primeros signos de un derrame cerebral. Si estás distraído, podrías pasarlos por alto. Déjame contarte sobre la señora Dora, una profesora de secundaria jubilada de 77 años. Dora era activa, aguda y amaba su rutina matutina. Caminaba todos los días por su vecindario con sus auriculares puestos. Hace que la caminata pase más rápido, me dijo una vez. Pero una mañana algo cambió. Mientras caminaba y escuchaba, de repente sintió una extraña debilidad en su pierna izquierda. Tropezó ligeramente, pero siguió caminando. Pensé que solo estaba rígida, dijo más tarde. Lo que no se dio cuenta fue que su habla ya había comenzado a arrastrarse. Un vecino que pasaba la vio detenerse cerca de una valla y notó que algo andaba mal. Llamaron a emergencias. Para cuando llegaron los paramédicos, Dora no podía hablar. Había sufrido un derrame cerebral en el hemisferio derecho. Creemos que el coágulo probablemente se había formado lentamente, pero el factor crítico fue que no notó las primeras señales porque estaba distraída. Me dijo más tarde entre lágrimas y ejercicios de rehabilitación. Si no hubiera tenido esos auriculares puestos, tal vez me habría dado cuenta antes. Tal vez podría haber conseguido ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Dora sobrevivió, pero su habla ahora es lenta. Verás, para un adulto mayor, cada segundo que tu cerebro pasa procesando una distracción es un segundo que no está monitoreando tu cuerpo. Ese es un lujo que las personas más jóvenes pueden permitirse, pero para las personas mayores, tu cerebro ya está trabajando duro para mantener el equilibrio y la conciencia. Añade un podcast o una llamada telefónica y desequilibras la balanza en la dirección equivocada. La distracción no solo aumenta el riesgo de caídas, reduce la posibilidad de que notes un derrame cerebral cuando comienza. Y con los derrames cerebrales, el tiempo es cerebro. Cada minuto sin tratamiento destruye casi 2 millones de células cerebrales.
Tu mejor defensa no es solo la medicación o la dieta, es la conciencia. Esto es lo que ahora les digo a todos mis pacientes mayores. Cuando camines, hazlo sagrado, sin auriculares, sin llamadas telefónicas. Camina con intención, está presente, escucha a tu cuerpo, porque siempre está hablando. Y si algo se siente extraño, un tirón en la pierna, un escalofrío repentino, un tropiezo que parece demasiado brusco, detente. Llama a alguien. Podría no ser nada, o podría ser el comienzo de algo que te cambie la vida. Y aunque la distracción puede alejar tu mente, hay un hábito más que ataca incluso cuando todo lo demás parece perfecto. Uno que ocurre no durante la caminata, sino después de que ha terminado, mientras duermes. A continuación, te diré cómo caminar demasiado tarde por la noche puede alterar silenciosamente tus patrones de presión arterial. Quédate conmigo, porque el noveno hábito puede ser el que más duro golpea porque se siente el más seguro. Noveno hábito. Caminar demasiado tarde en la noche, lo que desencadena picos de presión arterial nocturnos. Suena bastante inocente. Un tranquilo paseo nocturno después de la cena. El sol se ha puesto, el aire es fresco, el mundo está en silencio. Para muchas personas mayores, este momento parece la parte más segura y tranquila del día. Pero, ¿y si te dijera que caminar demasiado tarde por la noche podría estar preparándote silenciosamente para un derrame cerebral mientras duermes? Este hábito, a menudo realizado con las mejores intenciones, puede desencadenar una cascada de cambios fisiológicos en el cuerpo que envejece, que son mucho más peligrosos de lo que parecen. Empecemos con lo que el cuerpo hace naturalmente por la noche. Alrededor de las 2 a 4 de la madrugada, tu cerebro y tu corazón atraviesan su periodo más vulnerable. La presión arterial tiende a aumentar bruscamente durante el sueño REM. Es una respuesta natural ligada a los cambios hormonales y los ciclos del sueño. En adultos jóvenes y sanos, el cuerpo amortigua este cambio con un fuerte tono vascular, pero en adultos mayores, especialmente aquellos con arterias rígidas o presión arterial alta, este aumento de la presión arterial de la madrugada puede ser mortal. Ahora, combina ese riesgo con una caminata tardía, una que termina 1 hora antes de acostarte. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el ejercicio estimula el sistema nervioso simpático, el mismo sistema que acelera tu ritmo cardíaco, eleva la adrenalina y activa tus músculos. Después de una caminata tardía, tu cerebro permanece alerta, tu corazón trabaja un poco más duro y tus vasos sanguíneos permanecen contraídos por más tiempo durante la noche. Esta sobreestimulación no solo retrasa tu capacidad para caer en un sueño reparador, sino que mantiene tu sistema en alerta durante las horas exactas en que tu cuerpo debería estar relajándose, y ese desequilibrio puede desencadenar un derrame cerebral durante el sueño. Recuerdo claramente a un paciente, el señor Damián, de 80 años. Un veterano retirado con una mente aguda. Caminaba todas las noches a las 8, a veces más tarde. Me ayuda a digerir, decía, y me encantan las estrellas. Creía que le ayudaba a dormir, y en muchos sentidos así era, pero no de la manera que esperaba. Una noche, Damián no se despertó a su hora habitual de las 6 de la mañana. Su esposa lo encontró en la cama, con la respiración superficial y el rostro flácido de un lado. Había sufrido un derrame cerebral isquémico masivo en las primeras horas de la mañana. El coágulo se había alojado en la arteria cerebral posterior, afectando sus centros de visión y equilibrio. Cuando revisamos su historial, no tenía una enfermedad cardíaca activa, y su colesterol estaba bajo control, pero su presión arterial se había disparado a 190/110 justo después de las 3 de la mañana. Las imágenes neurológicas y los marcadores de laboratorio apuntaban a una causa común pero pasada por alto, la desregulación autonómica desencadenada por el esfuerzo físico tardío, lo que conduce a la hipertensión nocturna y la formación de coágulos. Sus paseos nocturnos, aunque suaves, se habían convertido en el punto de inflexión en un sistema que ya era vulnerable a los cambios de presión. Damián sobrevivió,
pero no sin consecuencias. Ahora camina con ayuda y ya no puede conducir. Y la parte más difícil para él es que sentía que hacía todo bien. Evitaba el alcohol, controlaba su sal, nunca fumó, pero nadie le había dicho que la hora que elegía para caminar podría deshacer todo el bien que intentaba construir. Y es por eso que comparto su historia y las historias de los otros valientes hombres y mujeres que he tratado, porque hicieron lo que hacen tantas personas mayores. Siguieron consejos comunes, pero no sabían que sus cuerpos habían cambiado y que esos pequeños factores pasados por alto podrían cambiarlo todo de la noche a la mañana. Esto es lo que quiero que cada persona mayor que está viendo esto recuerde. Tu cuerpo no es el mismo que a los 40. El momento de tu actividad, las superficies por las que caminas, tus zapatos, tu hidratación, tu postura, tu conciencia, todo importa más ahora que nunca. La caminata en sí no es el peligro, pero caminar sin conocimiento, caminar sin cuidado, ahí es donde radica el riesgo. Forma coágulos de sangre. Eleva la presión arterial cuando debería bajar y estrecha las arterias que ya luchan por mantenerse abiertas. Y hace todo esto en silencio, hasta la mañana en que no te despiertas igual. Entonces, ¿qué deberías hacer? Camina, sí, pero camina de manera más inteligente. Elige las mañanas o las primeras horas de la tarde, camina donde sea plano, donde sea seguro, donde tu mente pueda concentrarse en tu cuerpo. Camina con amigos, camina con agua, camina con intención. No eres demasiado mayor para moverte, pero eres demasiado sabio para caminar sin entender lo que tu cuerpo intenta decirte. Una última paciente, Margarita, de 84 años, me dijo algo que nunca olvidaré. Después de recuperarse de un mini derrame causado por un coágulo que probablemente se formó después de una larga caminata nocturna en aire frío, dijo: estaba caminando hacia la salud, pero en la dirección equivocada. Cambiemos esa dirección. Caminemos con propósito, no solo para vivir más tiempo, sino para vivir mejor, con nuestra mente aguda, nuestro equilibrio fuerte y nuestra independencia intacta, porque ahora lo sabes. Y con ese conocimiento viene el poder de proteger tu cerebro, un paso a la vez. Estas lecciones están destinadas a inspirarte a vivir plena y auténticamente. Ahora, me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir una cosa que has aprendido y que planeas aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje. Si disfrutaste este video, por favor deja un comentario con el número 1. Si no, siéntete libre de comentar con el número 0. Tus comentarios significan mucho para nosotros. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Gracias por mirar. Y brindemos por vivir la vida en tus propios términos.